Don Henry Acosta, bienvenido, qué placer tenerlo con nosotros y de antemano felicitaciones por este reconocimiento que le hacen en España, precisamente por su libro y por su labor en medio del proceso de paz. Bueno, muy buenas tardes aquí ya en Madrid, son las ya 6:00 de la tarde. Sí, muchas gracias por todo, ya oí el preámbulo, muchas gracias, muy generosos. Mire, don Henry, y le voy a preguntar a Ana Cristina, ¿y por qué lo hemos llamado? Por ese premio que ha recibido usted, y de hecho lo han reseñado en algunos medios de comunicación con ese adagio de que nadie es profeta en su tierra. Pero Ana Cristina, a propósito de las marchas del 21, de este jueves, el paro nacional, se va a marchar por muchas cosas, es decir, siempre se ha dicho que acá hay una marcha y un paro en donde confluyen muchos sectores, pero una de las razones o un sector importante del país ha esbozado y ha expresado que va a marchar por cuenta de la falta de cumplimiento de los acuerdos de paz por parte del gobierno del presidente Duque. Sí, Camila, le quiero comentar sobre una carta que le han enviado al presidente Iván Duque, pues en el contexto de esa ceremonia de la que hablamos esta semana en Bojayá, donde se entregaron los restos a algunas comunidades indígenas y afro de la masacre. ¿Qué pasó? Envían esta carta al Foro Interétnico de Solidaridad por Chocó, la Mesa Indígena del Chocó, la Diócesis de Quibdó y otras organizaciones, y en esta carta hablan de vulneración de derechos en el bajo y medio atrato, hablan de minería, cultivos de coca, reclutamiento ilícito. Entonces, ¿qué dicen? Ya ha habido alertas, ha habido 2 alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, también de la ONU y de organizaciones afro, en que dicen que ha habido una actitud omisiva por parte del gobierno, por una parte, porque en Bojayá ya se ve como no se copó los territorios, que era lo que se debía hacer después de la salida de las FARC. Entonces entraron el ELN y hay otros lugares donde hay paramilitares de las autodefensas gaitanistas. Entonces están clamando por implementación, Camila, y lo que dicen es, si no entra el gobierno a actuar, se va a repetir una masacre igual o peor que la de Bojayá. Recordemos que en Bojayá hubo 79 muertos y centenares de heridos. Y precisamente sobre eso de Bojayá, sobre esto que está narrando usted, Ana Cristina, yo quiero preguntarle a usted, doctor Henry Acosta, porque entre otras, usted en algún momento y en su texto, en su libro, en la experiencia que tiene en medio de la negociación, hablaba de eso, de cómo si no se cumplían los acuerdos, como si no se llenaban aquellos espacios en donde había ausencia del Estado, pues básicamente de nada iba a servir el acuerdo de paz y el proceso que duró tantos años. A ver, la respuesta es un poco larga, pero voy a tratar porque es radio de ser concreto. No se ha implementado el acuerdo final. A mí me preguntan qué no se ha implementado, yo digo nada. Lo único que medio empezó fue la JEP, pero ya ustedes conocen mejor que yo que eso va camino de que no se quiere juzgar sino a uno solo de los actores del conflicto, como si las FARC hubieran tenido un conflicto de yo con yo. Tuvieron un conflicto con varios actores, no solamente las Fuerzas Armadas, sino algunos empresarios, algunos políticos, bueno, etcétera. Pero lo que ha originado todo esto es que los puntos de agrícola, el 1 y 2, el acuerdo final, nada, eso no se ha tocado. Pero, se ha dicho pero déjeme, yo lo interrumpo ahí, doctor Acosta, porque usted dice, es que del acuerdo de paz no se ha cumplido absolutamente nada, y el acuerdo de paz se firmó en el gobierno anterior, gobierno Santos, y empezó ahí su implementación, y la siguió el gobierno del presidente Iván Duque. Y anoche, precisamente en una entrevista que daba el presidente Duque en Noticias Caracol, decía, claro que se están implementando los acuerdos, y hablaba de los ETCR, hablaba de los PEDETs, hablaba de la cantidad de cosas que se están haciendo durante su gobierno, que son precisamente para implementar esos acuerdos y en lo que ahí se comprometió el gobierno. No, pues yo lamento mucho decir que no, los ETCR, entonces ya no existen, legalmente no existen, él los acabó, no existen los ETCR, eso primero fueron zonas veredales, después ETCR, eso se acabó. Quedan algunos sitios donde estaban los ETCR, quedan algunos excombatientes ahí con las familias y todo eso, entre otras cosas en áreas agrícolas que fueron arrendadas a particulares por parte del Estado y a muchos de ellos no se les pagó el arriendo por esas áreas. Pero lo que quiero concretar es que no hubo reincorporación. Entonces, como no hubo reincorporación, y yo hablé con el presidente Santos en el año 2018, la última reunión fue en junio del 2018. Díganle a Hugo que porfa pongan silencio. Y le dije, presidente, no los llame grupos disidentes, llame los grupos de sobrevivencia, porque si usted no los reincorpora,
entonces ellos van a tener que salir a ganarse en la vida, porque ellos tienen que comer, dormir, vestirse de medicamentos y todo eso. Si no lo reincorporan dignamente, social, económicamente, van a tener que salir a hacer lo que saben hacer, extorsionar, cobrar impuestos a los que producen cocaína, a los del oro, a los del que tienen ganado y toda esa cosa. Y eso es lo que está pasando. Pero permítame interrumpirlo porque digamos, decir y afirmar que no se ha cumplido absolutamente nada el acuerdo de paz es un poquito injusto. Por ejemplo, el punto más importante... No la pronuncié yo no pronuncié la palabra absoluta. No. Pero el punto más importante, que es la participación en política, se cumplió en estas elecciones locales. Pero están en este momento... la palabra absoluta, porque tenemos que ver claro, yo no dije absolutamente, yo dije, no se ha cumplido, se ha cumplido, incluso dije, la JEP se empezó por ahí, ¿sí? Pero lo más importante que la reincorporación, ¿está hablando con Camila? No, está hablando con Valeria, perdón. Ah, bueno. Mi nombre es Valeria. Lo más importante que la reincorporación no se cumplió. No se cumplió. El presidente Duque puede estar diciendo que no se cumplió. Hay algunos pequeños proyectos que están iniciándose o se han iniciado, pero esos excombatientes no están viviendo de esos proyectos, están viviendo del 90% del salario mínimo que están ganando, que se prolongó de agosto pasado al agosto del 2020. Ustedes saben que ellos quedaron de ganar el 90% los 2 primeros años hasta que los supuestos proyectos de reincorporación dieran resultado económico. Como no se hicieron los proyectos, entonces hicieron el prolonguis hasta agosto del año 2020. Pero en el año 2020, cuando ya no se prolongue más, si es que no lo prolongan más, pues vamos a tener una despachada de bandas y bandolas, como está ocurriendo en el norte del Cauca y en Nariño, donde hay más de 1.000 excombatientes y delincuentes comunes juntos y todo eso. ¿Qué hicieron? Entonces se juntan 40 y 50 ahí en ese sitio que estoy diciendo, de esos sitios, y se toman unas veredas y entonces le cobran impuestos a los narcotraficantes que le pagaban impuestos a las FARC. Dicen, no, jóvenes, que con ustedes son muy poquitos y todo eso. Entonces han montado también su resistencia armada y de ahí viene toda esta situación que se tiene. Sí. Don Henry, ¿qué piensa usted de el rearme de Jesús Santrich, de Iván Márquez y otros que hacían parte de las FARC y que incluso estuvieron en la mesa de diálogos en La Habana? Bueno, son Gentil Duarte, que fue el primero, el que fue comandante del frente primero, ese tiene 1.500 hombres, son disidentes, fueron los primeros disidentes, y él dice mantenerse con la bandera fariana, Faripé y toda la propuesta ideológica y todo eso. Luego Iván Márquez, el paisa Oscar, Romaña, Andy Never, Walter Mendoza y otros comandantes que tienen por ahí unos 1.000 hombres, muy bien armados y de gente de experiencia, que se fueron. ¿Por qué? Pues porque ellos dicen... Porque, por ejemplo, Iván Márquez nunca estuvo de acuerdo con los diálogos, el acuerdo, nunca está de acuerdo. El que me oye eso dice, ¿cómo no va a estar de acuerdo? Fue el jefe de la delegación. Sí, fue el jefe. Como decía Timoleón Jiménez en La Habana, Henry, es que hicimos, porque Timoleón es del Quindío, como soy yo, me dijo, Henry, como decimos en nuestra tierra con Iván, tuvimos que hacer como cuando decimos en nuestra tierra se le dieron las llaves al ladrón, que uno sabe que en una gaveta hay una plata, 10 millones de pesos, por ejemplo, y uno dice, tenga las llaves, usted que me los cuida, usted supone que se los va. Entonces hicieron con Iván, lo nombraron jefe de la delegación para que no quedara por fuera, digamos, obstaculizando el acuerdo. Entonces Iván nunca estuvo de acuerdo con eso. Por eso los 2 primeros años de los diálogos en La Habana fueron tan complicados. Si ustedes miran y analizan, vieron que los crisis en los 2 primeros años de los diálogos de esos 4 fueron complicadísimos. Entonces Iván, el paisa Oscar, Romaña, no estuvieron nunca de acuerdo con la dejación de armas de una sola vez como se hizo. Ellos decían las armas que hay que dejarlas proporcionalmente a la implementación del acuerdo final. Y si se cumple el 20% del acuerdo, pues deja el 20% de las armas, como lo hizo IDA en Irlanda. El presidente Santos no estuvo de acuerdo con eso, mandó a decir conmigo, dígale a Timoleón que si esa es la propuesta, que se vengan para acá, que yo les pongo aviones, que se vengan y seguimos guerreando, pero ese asunto de que no dejan nos las tienen que dejar primero para poder firmar el acuerdo. Pero mire, yo ahí lo voy a interrumpir, don Henry, por lo siguiente, y es que, como les decía, el jueves tenemos un paro de múltiples sectores, estudiantil, trabajadores, pero también vienen los indígenas del Cauca a Bogotá, porque entre otras cosas los están asesinando. Y dicen, nos están asesinando y nos están asesinando por cuenta de que no se cumple el acuerdo de paz. Pero además la respuesta del gobierno dice, es que
nos quedaba o nos ha quedado imposible poder controlar los temas de seguridad en la zona, en el Cauca, entre otras cosas porque también está lleno de disidencias de las FARC. Entonces, según lo que yo lo escucho a usted decir en esta respuesta, es que esta responsabilidad de lo que está pasando en el Cauca sobre los asesinatos a los indígenas, en donde hay una sinergia entre disidencias de las FARC, narcotráfico, bandas criminales, etcétera, etcétera, tuvo su génesis incluso en la negociación del acuerdo, porque no se perfeccionó en épocas del gobierno Santos. Sí, y también porque no se le puso, cualquier proyecto tiene el por qué hacerlo, el qué hacerlo, el cómo, el cuándo, el dónde, el quiénes y el con qué. Yo le decía a la delegación del gobierno y a la delegación de las FARC, tienen que ponerle cifras a ese acuerdo final, porque no pueden hacer un acuerdo final, es un proyecto socioeconómico entonces y político, no pueden hacer eso así, tienen que ponerle cifras. Timo me dijo, Henry, póngase usted a eso, le dije, no, yo solo no soy capaz, eso hay que buscar en el Ministerio de Hacienda, en Planeación Nacional, cuáles son los recursos que va a tener el Estado en los próximos 10 años, eso no es una tarea fácil. Entonces no le pusieron cifras a eso. Y eso ha venido complicando todo el asunto, además que no se tomó la decisión de reincorporarlo. Yo insisto mucho, ustedes analicen, si quieren llamen a Jan Arnaud, el que fue jefe de la misión de las Naciones Unidas, yo hablaba mucho con él, y Jan Arnaud y yo estábamos de acuerdo que lo más importante del acuerdo final era la reincorporación. Si no se hacía la reincorporación, íbamos a terminar en 400 o 500 bandolas, como le dijo una vez Romaña a Jan Arnaud. Le digo, señor Arnaud, si no se hace la reincorporación dignamente, social y económicamente, de los casi 14.000 excombatientes que tenían los 80 frentes, columnas y bloques móviles de las FARC, le digo, vamos a terminar en 400 o 500 bandolas, y ese día vamos a maldecir el día que se firmó el acuerdo final, porque esas 400 o 500 bandolas no tienen mando único, y estamos casi llegando a eso. Señor Henry, yo quiero entender un poco cuándo empezó a fracasar el Estado en la implementación. ¿Empezó a fracasar en la presidencia de Juan Manuel Santos? ¿A Juan Manuel Santos le faltó meterle mucho más interés a la implementación y dejar esto marchando? ¿O empezó a fallar desde la presidencia de Iván Duque? No, empezó a fallar ahí. Yo estaba diciendo, alguien me dijo que yo lo interrumpo, en junio del año 2018 me reuní con el presidente Santos, la última vez que me reuní siendo el presidente, y le dije, presidente, hay que hacer la reincorporación, y me dijo estas palabras: Henry, yo no voy a apoyar la oposición, porque la propuesta era hacer la reincorporación a través de cooperativas de producción colectiva y propiedad colectiva, junto con los campesinos donde habían estado esos combatientes, porque la FARC me decían, Henry, es que nosotros estamos luchando para que a nosotros nos financien proyectos, porque entonces vamos a quedar que a nosotros nos ayudaron y los campesinos, por lo que hemos luchado 64 años, entonces no les han ayudado. No, es junto con ellos. Entonces me dijo, Henry, yo no voy a apoyar la oposición, fortalecerlos para que después se me armen un partido político fuerte. Le dije, presidente, toda democracia tiene oposición, suponga que estos van a constituirse 300.000, 400.000, 500.000 que los apoyen. ¿Y qué tiene? Y es una oposición, presidente, eso no tiene ningún problema. No lo hizo. Pero entonces, mire, don Henry, es que lo que usted está diciendo de lo que le dijeron a usted en La Habana, de si no se hace la reincorporación de manera digna, y voy a utilizar las palabras que usted acaba de mencionar, y es vamos a tener una cantidad de bandolas sin ningún mando unificado que va a ser imposible de combatir, y vamos a estar maldiciendo el día en que se firmó ese proceso de paz. Y increíblemente hoy en Colombia esa sigue siendo la discusión, lamentablemente, en donde incluso el partido de gobierno, el Centro Democrático, e incluso también aquellos que hacen parte del gobierno del presidente Duque, le achacan toda la problemática que está viviendo el país hoy a esa firma del acuerdo. Usted, y por eso lo reseñamos al principio, con su libro de El hombre clave del acuerdo de paz, ¿coincidiría con eso que esgrime el gobierno y el partido de gobierno al decir que los problemas que tenemos hoy en términos de seguridad en el Cauca, los indígenas que se van a venir aquí a manifestar el 21, tienen su génesis en eso que usted nos acaba de decir, en lo malo que se hizo dentro del proceso de paz, en la mala estructuración? Primero clarifiquemos una cosa, precisemos. El acuerdo final fue entre las FARC-EP, la insurgencia FARC-EP, y el Estado.
no el gobierno Santos, sino el Estado. Entonces empezó por ahí, pero también el gobierno de Iván Duque continuó que no implementa. Entonces, y si viene otro nuevo gobierno, entonces le echa la historia, la culpa al de atrás, como si cuando se lanzan de candidato no analizaran cómo está el país. No, el asunto es del Estado, sea el gobierno que sea, Santos, Duque y el que venga el próximo. Esa es la situación. Señor Henry, usted acabó de dar una, ¿qué diría yo? No solo noticia de última hora, sino una noticia histórica de colosal tamaño. Si le entendí bien, usted dice, la clave, el epicentro de la negociación de los acuerdos de La Habana era la reincorporación. Y los promotores del acuerdo, entre estos usted, pero también los exmiembros de las FARC decían, la reincorporación para que sea exitosa debe ser entre excombatientes más los campesinos que fueron, digamos, los protegidos por las FARC. Y fue el presidente Juan Manuel Santos el que dijo, yo no le doy plata a la reincorporación de los campesinos para que no se me crezca el partido de oposición. ¿Entendí yo bien eso? O sea, es que es una afirmación de una mezquindad incalculable. No, pero no le doy plata a la reincorporación de los campesinos. No, los campesinos no es que reincorporaron, ellos estaban incorporados, no, los proyectos productivos, naturalmente. Los proyectos productivos de claro. combatientes de campesinos, porque hoy es a apoyar la oposición, claro, así me lo dijo. ¿Así se lo dijo? En junio 18 del 2018. Uy, no, muchas gracias. En el despacho. Fundamental. Muchas gracias. Sí, resulta impresionante oír eso. Señora Costa, durante las conversaciones es normal, es lo esperable en procesos de paz que haya disidencias. ¿Qué se conversó sobre la posibilidad de disidencias y cómo tratarlas? No, en el pleno, en La Habana hubo un pleno de las FARC en enero del 2016. Un pleno era la unión se juntaban todos los comandantes de los 80 frentes, bloques y columnas de las FARC. Hubo un pleno, más o menos 100 personas. El comandante fue la única vez que fue el paisa Oscar y todo eso. Ese pleno se reunió para aprobar lo que se iba a firmar. Y ese pleno dijo que no se debía firmar el acuerdo, no se deberían dejar las armas hasta que no se fuera implementando el acuerdo. Yo quiero insistir mucho porque ese es el origen del asunto. Eso viene desde el año de 1993 de la octava conferencia, pero contarles todo eso sería larguísimo. Eso viene desde ahí. Y en ese enero del 2016 ellos ratificaron, no estamos de acuerdo con eso. Fue ahí donde le mandan a preguntar conmigo al presidente Santos qué opinaba de eso. El presidente Santos le responde, dígale a Timo León que si no quieren dejar las armas, pues que no las dejen, pero las tienen que dejar para poder firmar el acuerdo final. Entonces el pleno le dio atribución a Timo León para que hiciera lo que convendría, y entonces Timo León pues dejó las armas y se dedicó pues a armar el partido político y todo esto. Pero, a ver, don Henry, le voy a pedir que nos repita esa parte. Cuando dice lo de dejar las armas, cuando dice el presidente Santos le dijo, dígale a Timo León que si no quiere dejar las armas, pues que allá unos no las dejen, pero para firmar el acuerdo las tienen que dejar. Usted lo que nos está diciendo es que para firmar el acuerdo de paz dejaron las armas un sector de las FARC y otros no. No, las dejaron todos. Lo que pasa es que no estaban de acuerdo, las dejaron, tuvieron disciplinados, las dejaron, ¿cierto? Pero como no estaban de acuerdo, los que no estuvieron de acuerdo, como Iván, como el paisa Oscar, como Romaña, vuelven y se van a las armas, vuelven y las toman, las compran o tenían encalentadas, yo eso sí no lo sé. En todo caso, se volvieron a armar y están armados, Iván y Oscar y el paisa Oscar y Romaña y todo eso. Pero frente a lo que usted, escuchándolo, y yo le voy a ser sincera y le voy a confesar, siente uno pues una total desesperanza, porque quiere decir entonces que no hubo tal acuerdo de paz y quiere decir entonces que esa ilusión que se tuvo para generar algún tipo de merma en la violencia que se tiene en ciertos sectores de nuestro país, en ciertas regiones como por ejemplo el departamento del Cauca, pues no fue una realidad y vamos a seguir igual o peor que antes en términos de violencia. Sí, el acuerdo final se firmó con la esperanza de que se implementara. No se implementó en muchos de los puntos, en la mayoría, en lo de reincorporación, en lo de los puntos de tierras para los campesinos, no se implementó. Y eso ha originado lo que tenemos. Eso es así. Pero la no implementación es responsabilidad de quién, doctora Costa.
de ambos, de los dos gobiernos, de Santos, que empezó no reincorporando, y Duque, que continúa en la misma situación. Pero entonces, como le digo, el paro del jueves, entre otras cosas, es por eso, por lo que está pasando en el Cauca, por la no implementación del acuerdo de paz, que hay sectores que dicen se tiene que implementar ese acuerdo de paz. Según su experiencia, de lo que usted ve, ¿hay cómo enderezar el camino o ya no hay nada que hacer? Pero no es solamente por eso, el paro no es solamente No, por claro eso, que no, por eso le digo, el paro es un popurrí de muchas cosas, pero es muchos sectores pronunciándose, desde el sector estudiantil, laboral, etcétera, pero hay un sector importante del Cauca que viene, desde los indígenas, que vienen a marchar por eso, y otros sectores políticos que van a marchar por cuenta de los acuerdos. Si se hubiera cumplido el primero y el segundo punto, que es del tema agrícola, y la reincorporación de los excombatientes FARC, junto con los campesinos, indígenas y afros que estaban en la región donde esos excombatientes habían estado luchando, pues hombre, la vida económica y social de todas esas comunidades tendría un giro alrededor de la producción agrícola, el mejoramiento del ingreso, las mejores condiciones sociales. No se hizo, ahí tenemos lo que está. Pero señora Costa, decir que no se hizo, todavía estamos muy pronto. Es decir, los dos puntos que usted toca son puntos trascendentales, fundamentales de la construcción del Estado colombiano. De hecho, ayer se aprobó, ayer se aprobó por primera vez en muchos años la actualización del catastro. A las víctimas sí se han reincorporado, a las FARC sí se han reincorporado en la medida que todos han tenido un salario, han tenido acceso a proyectos productivos, aunque no a tierra aún. Pero es decir, esto es un tema largo, no se podía esperar que en un año ya los puntos más difíciles estuvieran completos. ¿No le parece que es un poquito catastrófica su visión? Proyectos productivos no. A mí que me muestren, yo he caminado, hay unos pequeños proyectos, uno dice, aquí hay unos proyectos, le muestran a uno que unas cervezas. Que hay uno de unas cervezas. Yo llamé a Carlos Antonio Lozada, le dije, Carlos Antonio, contame, ¿cómo va el proyecto de las cervezas? Y me dijo, Henry, no, eso se montó, es una cosa artesanal, pero comenzaron a demandar tanto eso que no pudimos, no había manera de recursos, y eso terminó yendo de Bogotá de un empresario que lo está haciendo. Cosas como esas, proyectos muy pequeños, no son proyectos que están cobijando los 13.616 excombatientes. Y en consecuencia, ¿usted cree que esos 13.000 y pico de excombatientes van a regresar entonces a las armas o qué se van a poner a hacer? Seguramente que no regresan, porque hay muchos, por ejemplo, uno conversa, ustedes pueden ir y conversar con gente que hay en el que están, y me dice, señor, yo no me voy porque vea a este niñito que nació, yo no me voy porque vea, yo ya volví a encontrar a mi mamá, yo no me voy porque fíjese que yo ya encontré este trabajito. Hay muchos que no se van a regresar, afortunadamente. Pero mire, vuelvo y yo le repito, doctora Costa, y es, no hay manera de enderezar el camino. Mi compañera Valeria le decía, oiga, pero no estamos hablando muy rápido de las cosas que no se han cumplido, si este es un proceso que toma tiempo, es decir, cumplir los acuerdos toma tiempo y eso no es inmediato. No hay posibilidad porque, como le digo, yo lo escucho y pues es completamente desalentador. Toma tiempo y se puede tomar tiempo, y se dijo que los puntos agrícolas se demorarían 10 años, eso está establecido en el acuerdo final, pero el tema de la reincorporación no da tiempo. ¿Por qué? Porque esa gente tiene que tener ingresos económicos para poder vivir, alimentarse, tener vivienda, salud, todo lo que sea, vestido. Entonces, eso no da tiempo, es decir, no, es que ahí lo vamos haciendo poco a poco, y el poco a poco es como si en la familia de uno se queda sin trabajo el papá que sostiene no sé qué, entonces dice, no, espérese que hay dentro de un año, 2 años, y mientras tanto, ¿qué pasa? El tema de reincorporación es crucial en la implementación del acuerdo, crucial en la implementación. Don Henry, ¿y eso que usted piensa sobre la implementación de los acuerdos firmados con las FARC es lo mismo que están pensando los integrantes de la cúpula de las guerrillas, los que hoy uno ve traje asistiendo al Congreso de la República? Yo no sé, yo no me reúno con ellos, yo no sé. No te sé decir eso. ¿Usted le ve futuro político a esa cúpula de las FARC, a quienes hoy están haciendo política desde la Cámara y el Senado? Para decirlo sinceramente, futuro político al Partido FARC yo no le veo mucho, porque pues no han podido. Fíjese que en la primera salida sacaron como 55.000 votos, algo así. Y poco a poco se van complicando, y yo no le veo mucha futuro al partido, lamentablemente, porque hubiera sido también un mecanismo de reincorporación política.
Yo quiero volver a su punto sobre la reincorporación, porque es que lo que hemos visto en este momento es que absolutamente todos los guerrilleros desmovilizados han tenido acceso a un sueldo, han tenido acceso a salud. Están cotizando seguridad social. El Estado ha hecho un esfuerzo por identificarlos, por tenerlos presentes, claro, por cuidarlos, entendiendo que han matado a bastantes, más de 100, pero están ahí, están en la mira del Estado y están tratando. Es decir, es que uno no puede decir que este proceso fracasó porque no se ha podido reestructurar unas cosas demasiado difíciles de reestructurar en un país que tiene un pasivo social y agrícola y rural de la forma como lo tiene Colombia. ¿No le parece a usted decir que no funcionó nada la reincorporación cuando han tenido un sueldo todo este tiempo, cotizan en salud y en pensiones, pues un poquito catastrófico? Yo le sigo insistiendo en ese punto. No, escúcheme. No estoy diciendo, he repetido varias veces que el Estado ha apoyado con el 90% del salario mínimo, a tal punto que lo prolongó de agosto de este año a agosto del próximo año. Ha apoyado lo de salud, todo lo que usted dice es cierto, pero la reincorporación a través de una empresa cooperativa que ellos autogestionen y formen y generen sus propios ingresos no se ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo el Estado va a seguir sosteniendo con unos apoyos como los que usted está mencionando, que es cierto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a dar ese 90%? ¿Va a pasar de agosto del próximo año? Ojalá pasara, pero ojalá pasara es que tiene que mirar el Ministerio de Hacienda, Planeación, si tienen los recursos. Esa es la reincorporación. Yo no estoy diciendo que no se está apoyando, sí se está apoyando, pero la reincorporación no es eso. La reincorporación era que ellos formaran sus cooperativas, el Estado les facilitara unas tierras en comodato, no que las regalaran ni que nada de eso, en comodato, ¿sí? Bueno. Don Henry, siguiendo un poco la línea argumentativa de mi compañera Valeria Santos, y solo remitiéndome al tema de la reincorporación, porque en eso usted ha sido particularmente enfático, estoy leyendo algunas declaraciones públicas del doctor Emilio Archila, pues consejero para ese propósito, en donde habla que, digamos que con el mayor esfuerzo, y a todo el mundo, incluso los de la oposición, le reconocen al doctor Archila ese buen liderazgo, podría gastarse la reincorporación 7 años, pero que no obstante lo cual, y leo también entrecomillado, el 80% de los reincorporados ven con optimismo su propio futuro. ¿Usted no cree, repito, que a pesar de que el tema de la reincorporación, que debía ser lo más inmediato, ha tenido unos bemoles y unas dificultades, de todas maneras el gobierno está cumpliendo? Está cumpliendo, pero es decir, si usted se basa en las declaraciones, entonces, bueno, pero no, usted va y mira cuántos proyectos realmente están financiando la vida. Sí. Sin contar el 90% del salario, ¿no? ¿Que ese proyecto está financiando la vida de esos reincorporados? No. Don Henry, no solo cito, porque en eso usted podría tener parte de razón, no solo cito las fuentes oficiales, estoy más leyendo prensa europea. No, este mismo programa además, cada miércoles pero tiene... Además, déjeme, yo lo interrumpo, Pombo, porque usted dice, doctor Acosta, que no están financiando la vida. Y el doctor Pombo, que además fue un abierto opositor al proceso de paz, fue un abierto, una persona que abiertamente hizo campaña para que no se firmara, para que la gente votara porque no. Siempre ha dicho que incluso con lo que se firmó, pues no hay presupuesto que pueda sostener a todos los excombatientes. Entonces, si lo que hoy se les da o se les ha dado a aquellos excombatientes en términos de salario, de salud, etcétera, ya a aquellos que estuvieron en contra les parece que es insostenible porque dice que las finanzas no da, ¿cómo incluso hacerlo para que el proceso sea exitoso con lo que usted pide, doctor Acosta? Bueno, me está diciendo que el gobierno dice que no tiene, si le entendí bien, no tiene los recursos para sostenerlos. ¿Es así? No, a ver, yo pongo mis propias palabras, señor. Digamos que yo que, como dice la doctora Camila Zuluaga, en efecto me opuse por razones varias teóricas, constitucionales y demás. Digamos, una de las cosas que yo allanaba como buen terreno y que celebraba como colombiano de lo que había hecho el gobierno Santos era precisamente la reincorporación. Si algo debemos hacer todos los colombianos, los del sí, los del no, es cuidar a los reincorporados. Y en eso yo creo que usted tiene toda la razón en jalarle las orejas a la sociedad colombiana de cómo
cómo vamos a hacer para reincorporar a la vida civil de manera integral y estructural a los más de 13.000, 16.000, los que fueren, que dejaron las armas. Pero el tema es, como lo dice también la doctora Camila, es uno, de dónde sacamos los recursos, no solo para ese punto, sino para los otros 4 puntos. Y dos, que de alguna manera los mismos excombatientes que han dejado las armas manifiestan ellos mismos que tienen un buen futuro, un buen porvenir, porque entienden las dificultades de este proceso. Y le decía yo además, doctor Henry, que este mismo programa, no estoy citando a terceros, este mismo programa cada 8 días testimonia una cooperativa exitosa con procesos disímiles de productivos de reincorporación, y lo han hecho bastante bien y los felicitamos y los apoyamos. Entonces también decir que la reincorporación, el primer paso, ha sido ya fracasado, quizás sea un poco, como dice Valeria Santos, catastrófico. Es que no se han organizado, yo no sé de dónde sacan que hay cooperativas para los 13.616, yo no sé de dónde ha aparecido eso. Lo entrevistamos cada 8 días, don Valerio. No. Don Henry, perdón, don Henry, los entrevistamos acá y hay de distintas, no solo al de las cervezas, que también lo entrevistamos, el del turismo, a los que hacen botas, a los que tienen manufacturas, es decir, hemos entrevistado a muchos y lo seguiremos haciendo porque le apostaron a la paz. Sí, claro, pero cuando si ustedes tienen la amabilidad y se ponen y suman cuántos son esos, ven que la suma de esos no llega ni siquiera a los 1.000. Entonces son 13.616, ¿sí? Que están esperando los proyectos productivos comunitarios y agrícolas y pecuarios. Bueno. Pues a ver, nos deja muy sorprendidos don Henry Acosta y muy catastrófico lo que nos ha venido diciendo sobre el proceso de paz y sobre la implementación. Y de hecho empezaba y yo ponía el contexto, y entre otras de las razones por las cuales lo quisimos llamar hoy es, uno, pues por su premio, ni más faltaba, por el reconocimiento que le dieron en España, pero además porque una de las razones por las cuales hay sectores que están saliendo a marchar o que saldrán a marchar el jueves es porque quieren pedir un cumplimiento de los acuerdos y un mayor compromiso del gobierno del presidente Duque con aquellos acuerdos. Y por eso, Ana Cristina, yo le preguntaba sobre la situación de Bojayá y aquello que, esa carta que usted nos reseñó, en cómo pobladores de Bojayá dicen, oiga, es que esta masacre se puede repetir si no hay un accionar de ocupamiento por parte del gobierno nacional de la zona, con autoridad y pues con presencia estatal. Y es que es lo mismo que hemos visto en otras partes, Camila, porque es que no es solamente en Bojayá, hay otras partes donde uno se da cuenta... uno se da cuenta que en realidad no se ha cumplido con los acuerdos y que hay unas debilidades en la implementación. Es por eso que en este momento saludamos al sacerdote, saludamos precisamente al padre Albeiro, que está en Chocó, y él nos va a contar un poco sobre lo que está sucediendo en Bojayá. Padre, buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes a todos los que hay de la mesa de trabajo y quienes escuchan a Blue Radio. Pues a ver, lo de la carta abierta que se le envió al presidente por parte de los señores obispos del Chocó y de las organizaciones técnico-territoriales, especialmente de la Organización Campesina Integral del Atrato, Asia, y del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, de la Mesa Indígena, del departamento. Yo creo que yo que me camino, porque yo ahora ya no estoy directamente allí dentro de la diócesis, sino que estoy en un servicio más regional. Yo que me camino pues toda esta costa pacífica, sea los departamentos de Nariño, en toda su área de Tumaco, y los otros 9 municipios de la costa caucana, de la costa nariñense, igual de la costa caucana, López, Timbiquí y Guapi, igual Buenaventura. Entonces pues la situación es la misma en estas regiones. ¿Qué quiere decir que es la misma? Que estamos fueron comunidades y organizaciones que le trabajamos, apoyamos con propuestas, con iniciativas, quisimos llegar a La Habana a través del movimiento de víctimas, a través de
de las organizaciones étnico-territoriales, a través de la ONU, a través de la misma iglesia, le hicimos llegar propuestas a la mesa, y algunas fueron acogidas, otras no, en fin, y por eso nosotros le apostamos a la paz. Si ustedes miran en el plebiscito, esta región fue de las que donde mayor votamos por el sí. ¿Por qué votamos por el sí? Porque estábamos cansados de la guerra. Porque estamos cansados de la guerra. Es que quien no ha sufrido la guerra en carne propia, es muy fácil decir, no estoy de acuerdo con el proceso de paz. Es que a mí me duele cuando hay gente que sale todavía a decir que no está de acuerdo con el proceso de paz. Entonces quiere decir que siga guerra. Entonces, pero padre... ¿por qué la carta? Porque es que esa carta está reflejando, mire, cuando se firma el acuerdo de paz con el gobierno del presidente Santos, que en eso estoy de acuerdo con el señor Henry, que no es un gobierno, es un Estado, él estaba representando al Estado colombiano, y una guerrilla de la FARC. Después del acuerdo de paz, y más o menos en el Chocó y en el Pacífico tuvimos más o menos 1 año y medio, 2 años de tranquilidad. O sea, veíamos, por eso nos alegraba mucho que se iniciara el proceso con el ELN. Pero, claro, nos preocupa muchísimo ahora en la situación que estamos. Y por eso en la carta, además de describir lo que está pasando allí en Bojayá, que vuelvo y repito, usted pueden ir a cualquier comunidad de estas que les menciono y la situación es la misma. Entonces, ¿por qué estamos pensando? Estamos diciendo la carta, ¿a dónde apunta? Nosotros sí necesitamos seguir avanzando en el proceso de implementación de acuerdos. Pero padre, yo le pregunto, usted que logró escuchar al doctor Henry Acosta, ¿usted coincide y tiene un panorama tan desalentador sobre la implementación de los acuerdos? No, bueno, frente al tema de implementación de acuerdos, pues a mí me parece que no podemos decir que no se ha implementado nada. Que fue las palabras que le escuché al señor Henry. Sí, se ha implementado. También no podemos ser, pero necesitamos más. A mí lo que me preocupa es que el gobierno del presidente Duque, en vez de seguir profundizando, porque es el llamado que le estamos haciendo, seguir profundizando en la implementación del acuerdo y seguir avanzando en unos diálogos, porque es que de nada nos ganamos. Implementar acuerdos, seguir implementando acuerdos, si va a seguir la guerra en estas regiones. Y cuando digo seguir la guerra, es que el ELN se ha extendido por todo el territorio, ya no solamente del Chocó, de la costa pacífica, y eso el gobierno no lo quiere reconocer. Se ha extendido, se habla mucho de las disidencias, pero es que lo que más fuerza ha quedado son los paramilitares, aunque les duela a muchos del gobierno decir que no existen paramilitares. Yo que he vivido en el Chocó y en la costa, después de todo el tema de justicia y paz, lo que pasó en el Chocó y en el Pacífico fue que estos grupos se movilizaron por todos lados. O sea, todavía siguen el atrato. Yo creo que en la carta lo dijimos muy claro. ¿Quiénes son los del Clan del Golfo? Pues el Clan del Golfo son los hijos o la nueva manera del paramilitarismo en el atrato, del Elmer Cárdenas, del bloque bananero. Los gaitanistas son los mismos. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que en un Estado social de derecho, la connivencia de la fuerza pública, porque ahí está, yo acabo de subir de Río Sucio, es que yo no estoy diciendo mentiras, acabo de venir del Carmen del Darién, y es triste ver, y entonces el gobierno dice, no, que esos son Clan del Golfo, esos son residuos del paramilitarismo, y si es Clan del Golfo, si son como ellos dicen, ¿por qué no los combaten? Sabiendo dónde están padre, los controles padre, de ellos. Perdóneme, yo le pregunto, porque es que en la carta precisamente ustedes hablan donde dice que están ante la mirada impávida de las Fuerzas Armadas. Entonces, y hablan de toda esta serie de fuerzas de las que usted está hablando. Ustedes entonces tienen registro, es decir, todo esto que usted nos está diciendo lo tienen documentado de que las Fuerzas Armadas efectivamente no están haciendo nada, y que inclusive, porque es que usted nos está hablando de connivencia, que es algo todavía más grave. Para mí es connivencia cuando hay un retén, hay retenes en Río Sucio, en el Carmen del Darién, en Murindó, en el mismo Vigía, y sabiendo ellos dónde están, el punto de los paramilitares, o como los quieran llamar ellos, y a ellos no les hacen nada. A ellos no los requisan, y pasan los campesinos, pasan los botes de nosotros, y a esos botes, a esos sí los paran, a esos sí les piden papeles. A eso me llamo, eso cómo se llamaría en un castellano.
en un buen castellano, para mí eso es connivencia, eso es permisividad, que fue lo mismo que denunciamos. Yo le invito a que busque los archivos de prensa de la ONU, de la diócesis de Quibdó, en el año 2000, 2001, 2002, a decir no estábamos denunciando. En el 2003, en el 2004, en el 2005 le enviamos carta abierta al presidente Álvaro Uribe. ¿Por qué mandaría Álvaro Uribe a que operara desde allá al señor a Freddy Padilla de León desde el Chocó? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos denunciando eso mismo que estamos denunciando ahora, estamos diciendo. Ustedes nos dicen, ustedes tienen eso documentado, claro, pues claro, decirnos nosotros, es que esa no es tarea de nosotros, ni de las organizaciones, ni de las comunidades. Para eso se supone que el ejército, que la fuerza pública, o que los organismos de control. Yo invitaría a los organismos de control, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, que vayan y vean y miren eso que está pasando allá. Es que cuando estamos hablando diciendo que puede pasar un nuevo Bojayá, es que no estamos diciendo, estamos diciendo mentiras. Yo les invitaría a ustedes que nos vamos ahora mismo para el río Truandó, primero a ver cómo tenemos que entrar allá, a ver en dónde nos paran, nos retenen, y a ver con quiénes nos encontramos allá arriba en el río Truandó, en el río Salaquí, en el río Domingodó, en el río Bojayá. Yo hace 8 días estuvimos allá tratando de acompañar el proceso de reincorporación, y es triste la manera en la entrada de Vigía del Fuerte, ahí está la Marina. Ahí está la Marina. Pues... Y adentro está el ejército. Y luego sigue subiendo y está esta gente. Entonces uno dice, ¿por dónde pasaron ellos? ¿Por dónde pasaron ellos? Pues padre... No hay, Pues padre, escuchándolo a usted, escuchando al doctor Henry Acosta, pues básicamente lo que la realidad que le queda de saber de lo que está pasando en varios territorios de nuestro país es que el conflicto sigue más vivo que nunca. Claro, y que todavía estamos viviendo un conflicto. ¿Por qué sigue más vivo? Porque si ustedes miran, mientras estaba a la mesa con el ELN, ayer le escuché yo al presidente, con todo respeto, decir que en el gobierno de él han bajado los secuestros. Eso es mentira. Los secuestros bajaron ostensiblemente fue entre el año 2013, cuando la FARC se compromete a no dejar secuestrar, y bajan sobre todo en el año 2017 y 2018, cuando estuvo